Sí, bienvenidos a todos. ¿Cuál es el paso a seguir una vez que tenemos una primera versión de guión terminada? Esto no quiere decir que a los que no tienen una versión de guión terminado no les vaya a servir esta masterclass, pero lo que sí les recomiendo es que si ustedes están escribiendo un guión, sepan que esto es lo que van a tener que hacer después, pero que por ahí no siempre conviene empezar a hacerlo de antemano porque para no estar mezclándonos con todas las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos escribiendo. Así que bueno, sin más, vamos a ir a presentar esto, ¿no? Lo que vamos a ver es cómo mejorar las descripciones, las acciones y los diálogos, cómo saber qué les sobra y qué les falta a un guión, y luego al final vamos a ver las diferencias entre concepto, estructura, trama, tema, tono y comerciabilidad. Estos puntos, estos ítems, son los que nosotros, los que nos dedicamos a hacer script doctoring, a corregir guiones, son las cosas que miramos cuando nos dan un guión para corregir, cuando ya tiene una primera versión hecha. Por eso es que, por ejemplo, nosotros no podemos pensar en qué tan desarrollada o prolija está una trama de un guión si estoy en proceso de escritura, por ejemplo. Si estoy escribiendo la primera versión del guión, hay cosas o sea, no puedo tener una trama ordenada. La verdad es que todavía no sé si las escenas que estoy escribiendo van a ser las que van a terminar quedando, todavía no sé si esta escena que puse en este lugar queda mejor acá o va a quedar mejor más adelante. Voy a empezar a ir modificando cosas una vez que yo tenga la historia contada en el programa de escritura de principio a fin. Entonces, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta mientras estamos escribiendo y hay otras cosas que empiezan a ganar relevancia una vez que el guión está terminado. Entonces, lo primero que voy a hacer es hablar de algunos tips. Estos mismos tips que yo voy a hablar ahora están en las historias destacadas en mi Instagram y también tengo algunos videos de YouTube donde explico un poquito más cada uno de estos tips, que la idea, ¿cuál es? Que no es que ustedes ahora tomen nota y vayan o hagan una impresión de pantalla. Esto a ustedes después les va a quedar. Yo incluso después cuando suba esta masterclass a mi web, después les paso este mismo PDF para que ustedes ya lo tengan. Lo bueno que nosotros podemos ver con estos tips es que una vez que termino mi primera versión del guión y digo, bueno, ¿qué hago ahora con este guión? Bueno, puedo empezar a revisar yo estas pequeñas cosas antes de tener que mandar esto a un script doctor al que le voy a tener que pagar y me va a estar mirando estas cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver rápidamente estos tips, ¿no? La primera es que los párrafos tengan 3 o 4 líneas como máximo, y se suele decir en el mundo del guión cinematográfico o en las series o en los cortometrajes que el espacio en blanco es nuestro amigo. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando vemos una página de lejos completa en un guión, lo que tiene que prevalecer es el espacio en blanco y no el choclo de texto que nosotros por ahí vemos en una obra literaria. Entonces, si desde el vamos yo abro un guión y lo primero que veo es un choclo de texto, es como que a la gente que está en la productora, que tiene que encargarse de llevar a la producción estos guiones, ya desde el vamos va a generar como un problema. Y esto tiene que ver con este segundo puntito, que tiene que ver con mantener las oraciones cortas, porque se entiende que las oraciones que nosotros escribimos son planos que después se van a filmar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que poner descripciones muy cortas, de acciones muy precisas que tengan una relevancia dramática. ¿Esto qué nos va a ayudar también? Cuando nosotros vamos a nuestro guión y miramos que por ahí tenemos algo muy grande de texto, muchas veces lo que nos pasa es, por ejemplo, si tenemos dos personajes que están haciendo dos cosas separadas, pero adentro de la misma escena o adentro del mismo ambiente, a veces empezamos, Juan mira las cartas que tiene sobre la mesa mientras Lucas busca en la biblioteca los libros que van a necesitar para seguir trabajando y Lucas entonces se toma un mate mientras que y cuando yo voy poniendo las acciones que van haciendo distintos personajes, una atrás de la otra, incluso dentro de una misma oración, es como que se pierde lo que después voy a tener que construir como relato audiovisual. Porque si yo lo tengo a un personaje sentado en una mesa y al otro personaje está mirando la biblioteca, esas cosas van a tener que ser filmadas de manera separada. Voy a tener planos que voy a estar filmando en lo que está haciendo un personaje en la mesa y después voy a tener un plano que es lo que está haciendo el otro personaje en la biblioteca.
Entonces, por eso es que se dice que los planos, las oraciones que nosotros escribimos se tienen que leer como planos a filmar. Entonces, si yo tengo un choclo de texto así de grande, que tiene 10 líneas, todo está mezclado, las oraciones no se terminan de entender, ¿sí? Es como que cuando tengo que leer varias veces eso para terminar de entender qué es lo que se está queriendo decir en ese párrafo. ¿Y qué pasa muchas veces? Nos encontramos con productores, directores, la gente que va a ir a leer nuestro guión, en general es gente que está apurada, que tiene muchas cosas en la mente, en la cabeza, que no tiene tiempo de detenerse a leer cuidadosamente, ¿sí? Lo que está transcurriendo en nuestro guión. Sobre todo si nosotros, o sea, le estamos entregando nuestro guión a una persona que es, o sea, es la primera vez que lo va a leer. ¿Sí? Si ese guión ya es de un guionista conocido, un director conocido, o el mismo guionista después va a dirigir su película y ya tiene más o menos en mente lo que quiere contar, bueno, lo escribe como quiere. Pero lo que yo quiero que ustedes se lleven de esta masterclass es las cosas, por qué son estandarizadas y por qué tienen una razón de ser esos estándares, ¿sí? Y una de esas cosas tiene que ver con esto de que las oraciones cortas nos remiten a planos que después van a ser filmados. Y hace que una acción precisa debajo de la otra nos lleve a hacer como una lectura mucho más dinámica. ¿Sí? Entonces, pequeños tips, estos son como pequeños tips para que ustedes vayan pudiendo ir chequeando una vez que terminan de escribir sus guiones si están respetando o no estas cosas y en todo caso la intención también es que si ustedes no están respetando por algún motivo estas cosas, que tenga una relevancia dramática, ¿sí? Que si yo estoy violando las reglas de construcción de guiones, tenga un propósito y una relevancia dramática. En última instancia, eso va a ser lo más importante, que es que todo lo que nosotros pongamos en el guión tenga una relevancia dramática. Si lo que está en el guión tiene una relevancia dramática y genera interés, es como que podemos dejar pasar algunas de estas cosas, pero en principio siempre conviene chequear que el guión esté prolijo por estas cuestiones que les estoy mencionando. ¿Sí? Entonces, siguiente, las descripciones excesivas de espacios molestan al lector. En este caso, por lector no me refiero al espectador solamente, sino a todo el equipo de trabajo de producción que va a venir detrás a agarrar nuestro guión y a tener que llevar eso a la producción cinematográfica, ¿no? Entonces, si yo tengo una descripción de un espacio muy detallada, que es una casa de 3 pisos con paredes pintadas afuera de color celeste y ladrillo a la vista, las ventanas antiguas, empiezo a hacer una descripción de espacios que no es relevante dramáticamente, es como que el equipo de producción o el productor que tenga que salir a buscar esa locación, es como que se va a empezar a fastidiar porque va a tener que ir a buscar algo muy preciso que no tiene una relevancia dramática, ¿sí? Entonces, a menos que nosotros estemos contando una historia en donde la casa es gran protagonista, como por ejemplo La maldición de Hill House, ¿sí? Que la casa es muy protagonista, es muy importante que esa casa esté descrita con espacios específicos, de una manera específica, así que las habitaciones tengan una descripción específica. Pero si yo solamente estoy poniendo un personaje dentro de un espacio, no hace falta el exceso de descripción de los espacios, ¿sí? Lo mismo pasa con los personajes. Yo cuando estoy escribiendo un guión, me imagino a mis personajes de una determinada manera. Y quiero que cuando esta película se filme, se trate de respetar más o menos ese personaje que yo tengo en mi mente. Pero si yo empiezo a poner, tiene los pómulos delicados, delicadamente rosas, los ojos celestes con las pestañas largas y cejas gruesas, hay cosas que realmente si no tienen relevancia dramática, insisto con esto de la relevancia dramática porque es lo más importante. O sea, cuando yo tengo una duda de poner o no poner algo, la pregunta que me tengo que hacer ¿es esto relevante dramáticamente? ¿Y cómo me doy cuenta si algo es relevante dramáticamente o no? Es, si yo saco esta información, ¿el guión sigue funcionando de la misma manera o se están perdiendo detalles importantes? Ahí es donde nosotros vamos a tener la respuesta de si dejo o no dejo lo que estoy poniendo en mi guión, ¿sí? Muchas veces también nos pasa que no, al principio de nuestro relato no conocemos del todo a nuestros personajes, no sabemos bien quiénes son porque todavía los estamos conociendo mientras los estamos escribiendo.
Entonces, en una primera versión del guión, por ahí tenemos descripción de personajes largas o descripciones de espacios largos o lo contrario, descripciones de espacios o de personajes muy escuetas y que, digamos, como que le falta un poquito. Entonces, no hay problema con que en una primera versión del guión tengamos estos problemas. Por eso les digo que el trabajo del script doctor arranca cuando tenemos una primera versión del guión finalizada. Si yo estoy empezando a poner las primeras líneas sobre el programa de escritura y empiezo a tener en cuenta todas estas cosas, lo único que voy a hacer es bloquearme. Porque voy a empezar, no, tengo que escribir al personaje, pero no lo voy a escribir demasiado, porque si no después se van a venir y me lo van a corregir. Ah, pero el espacio lo tengo que escribir, pero tampoco esas cosas son como que nos empiezan a poner trabas creativas cuando nosotros todavía no tenemos demasiado claras las historias. Entonces, en una primera versión, vomiten. Escriban, hagan lo que tengan que hacer, vomiten y todo eso, y lo que les salga lo ponen de la manera que a ustedes les parece. Después, una vez que tengo el guión terminado, vengo a estos tips y digo, a ver, ¿cómo está la construcción de mis párrafos? ¿Cómo están las descripciones de los espacios de los personajes? ¿Es relevante? ¿No es relevante? Lo empiezo a pensar con una primera versión de guión terminado. ¿Sí? Lo mismo con esto de las descripciones complejas y redundantes, ¿sí? Hay, como que hay cosas que nosotros a veces también nos volvemos como muy traemos cosas mucho de la literatura, ¿sí? Ponemos la casa lúgubre y oscura con años y años de desgarros encima, todas esas cosas, va a ser muy difícil que después nosotros las podamos trasladar a una imagen. Recuerden que cuando nosotros escribimos guiones estamos pensando en un lenguaje audiovisual, ¿sí? Entonces, todo este lenguaje poético, todas estas cosas que en la literatura funcionan tan bien, en el guión las tenemos que empezar a bajar. Insisto, en la primera versión, si a mí me sirve describir un espacio de manera poética porque me va a ayudar a que los personajes se metan adentro de ese espacio de una manera más poética, fantástico, háganlo. Pero cuando terminen de escribir el guión, vuelvan y toda esa información irrelevante, bórrenla. Y de nuevo vamos a el espacio en blanco es tu amigo. ¿Sí? Bien, entonces, siguiente. Evitar las acciones confusas y extrañas, ¿sí? A veces nos imaginamos a los personajes haciendo cosas adentro de una escena y es como que cuando el actor después tiene que ir a leer lo que tiene que hacer, empieza como a pensar, ¿cómo hago eso? ¿Sí? Es como está en una persecución, en una escena de acción, y el personaje mientras maneja, agarra el celular, manda un mensaje de texto mientras hace los cambios con el auto a 300 kilómetros por hora, sube, salta un puente, cae, el auto da tres giros mientras él se ceba un mate adentro del auto. ¿Sí? Por supuesto que todo esto es súper exagerado lo que yo estoy diciendo, pero a veces ponemos como acciones muy precisas y muy confusas, ¿sí? O, no sé, eh, Juana entra en su habitación y de un salto se saca los zapatos y queda acostada arriba de su cama con la frazada tapada. Y como que uno dice, pero escúchame una cosa, o sea, ¿cómo hago para que ese actor pueda hacer eso? ¿Sí? Es como muy confuso, extraño, ¿sí? O cosas redundantes. Bueno, traten de mantener siempre las acciones más simples. Es preferible tener algo que sea muy simple, muy concreto y derecho al grano que tener algo demasiado poético, porque si algo es muy concreto y remite directamente a una acción, va a ser mucho más fácil que la cámara lo filme, mientras que algo muy poético va a ser muy complejo de llevar adelante, ¿sí? Entonces, después, que las acciones hagan avanzar la acción dramática, evitar la rutina diaria de los personajes. Esto también ocurre mucho al comienzo de los guiones cuando todavía nosotros no conocemos bien a nuestros personajes. Entonces, mi personaje tiene que llegar a la oficina, pero como no lo conozco bien todavía y todavía no entré en ritmo con la escritura del guión y todo lo que tiene que pasar, empiezo. El personaje suena el despertador, lo apaga, se sienta en la cama, se coloca las pantuflas, va al baño, se lava los dientes, se mira en el espejo, respira 3 veces, sale del baño, se viste. Esas acciones rutinarias de los personajes son aburridísimas, ¿sí? A ninguna persona que vaya a leer este guión o cualquier guión que ustedes escriban le va a interesar saber cuál es la rutina diaria del personaje. Y les digo otra cosa más. A veces mostramos a un personaje haciendo algo y le decimos en el guión, como todas las mañanas se sirve un café con leche.
Cuidado con eso, porque eso es como lo contrario de esto, ¿no? Que es que a veces yo estoy diciendo que un personaje hace algo todos los días, pero el espectador que está del otro lado, si está viendo que lo hace por primera vez, no entiendo que este personaje hace lo mismo todos los días. Hasta que yo no lo muestro al personaje haciendo lo mismo 3 o 4 veces, el espectador no entiende que eso es una rutina en su vida. Entonces, eso, además, ¿qué hace? No colabora con el avance de la acción dramática. No es relevante dramáticamente que un personaje que yo lo muestre haciendo esas acciones precisas, qué sé yo, no sé, nada. Lo mismo con el paso que sigue, la enumeración detallada de acciones, ¿sí? Si yo tengo que mostrar que es importante que un personaje meta en el horno una torta porque está por llegar su hijo y va a hacer un cumpleaños, lo que me importa es que la torta se cocine y cuando llegue el hijo esté la torta en la mesa. No me importa que rompa 3 huevos, ponga en un bowl la harina, mezcle los ingredientes, lleve la torta al horno, ¿sí? Las metáforas de cocina siempre funcionan bastante bien en estos casos, ¿sí? Enumeración detallada de acciones, ¿sí? Eso es súper aburrido, muy, muy, muy aburrido. No traten de evitar las acciones detalladas. Ahora, suele ocurrir que cuando nosotros estamos también entrando en una escena, nos sirve poner todo ese proceso porque nos ayuda a que el personaje entre en calor con lo que tiene que hacer. Está muy bien para la primera vez, pero cuando vuelvan a releer el guión, después de que lo terminen de escribir, saquen todo esto y pongan al personaje directo a hacer las acciones que hagan avanzar la trama. Este punto que viene a continuación es súper importante y suele estar muchísimo en los guiones y no pertenece a los guiones. El pasado, los pensamientos y las razones de los actos. Esas cosas no van en el guión porque el pasado, los pensamientos y las razones de los actos son cosas mentales, ¿sí? Que la cámara no puede captar. Lo que un personaje está pensando, ¿sí? Las razones por las que si yo agarro un objeto y me pongo a llorar y en mi cabeza me estoy recordando que ese objeto era de mi abuelo y que antes de morir me lo legó, la cámara no puede meterse en esos espacios. Entonces, ¿qué voy a tener? En el guión voy a ver algo que va a estar muy detallado, que me va a ayudar a conocer mucho a los personajes, porque yo voy a entender cuando leo el guión que ese personaje tiene algo, un objeto muy relevante para su vida, pero cuando lo vayamos a filmar, lo único que voy a tener es un personaje que agarra un objeto y le caen lágrimas de los ojos. Nunca voy a entender por qué pasa eso en la mente de ese personaje. Estas son cosas que vienen de la literatura, ¿sí? Si yo digo, iba caminando por la calle mientras recordaba que tenía que hacer tal cosa, o la última vez que pasó por esa esquina hubo un accidente, sí, esas cosas no las podemos saber, no las podemos filmar, a menos que lo pongamos en acciones concretas. ¿Cuáles son las soluciones a estas cosas? Para el pasado, los flashbacks, para los pensamientos y las razones de los actos, muchas veces para los pensamientos la voz en off, y para las razones de los actos, buscamos a un personaje que lo ponemos como en el escuchador, ¿sí? Ese personaje al que yo le cuento mis planes y el otro personaje asiente y dice, mira qué bien, mira qué loco, mira qué bien. Porque no es verosímil que el personaje hable solo, pero yo le tengo que explicar al espectador lo que el personaje está por hacer. Entonces, ¿qué hago? Pongo a otro que es un maniquí que no tiene nada que hacer en la escena, pero lo único que hace es escuchar al personaje hablar para que el espectador se entere de lo que está pasando, ¿sí? Los flashbacks, la voz en off y las conversaciones son herramientas cinematográficas, ¿sí? Que nosotros podemos usar y en general se usan con estos propósitos. Preferible, a mí la voz en off no me gusta demasiado, pero prefiero tener una voz en off a que no me puedan explicar absolutamente nada y que yo no entienda lo que está pasando porque ya estaba en el guión, pero la cámara no lo pudo captar, ¿sí? Después, todas estas cosas no son para que ustedes las vayan anotando, ¿sí? Porque esto, ya les digo, está en Instagram, hay videos de YouTube, esto después se los voy a mandar por mail, ustedes no se preocupen por tomar nota, pero es para que después ustedes vayan haciendo como cuando vuelvan a sus guiones, vayan tildando, ¿sí? Y vayan viendo si estas cosas se van respetando o no. ¿Por qué? Porque son las cosas que si ustedes le van a pagar a un script doctor para que les lea la obra, van a ir a buscar primero estas cosas y yo voy a gastar más tiempo de mi trabajo como script doctor corrigiendo estas cosas y no vale la pena, es una picardía, porque son cosas que pueden corregir ustedes.
son cosas que son de sus propios guiones. Luego, como cualquier, o sea, yo trabajo de script doctor, soy guionista, pero mis guiones se lo tengo que dar a un script doctor para que los mire, porque lógicamente yo estoy muy metida con mis guiones y entonces necesito una mirada ajena a lo que estoy escribiendo. Lógicamente voy a necesitar una mirada ajena, pero que esa mirada venga cuando ya hice todas estas cosas primero yo, para que la otra persona que venga detrás no me esté corrigiendo estas cosas que son, en última instancia, son pavadas, porque después tenemos todas otras cuestiones estructurales sobre las que tenemos que trabajar, que son las más importantes y las más fuertes, y que si me detengo en trabajar en todos estos detalles, en última instancia es una picardía porque la cantidad de tiempo que invierto es la misma. Yo entrego un informe que tiene 5 páginas y si tengo que poner en el informe todas estas cosas, va a haber otras cosas por ahí más relevantes que por ahí no voy a llegar a poner porque me tuve que detener en todas estas cosas que son previas, ¿sí? Y además estas son las cosas en las que se fijan las productoras audiovisuales. Cuando un productor audiovisual que tiene una productora o un director va a leer un guión, estas son las primeras cosas que mira cuando está haciendo la lectura general del guión. ¿Qué más, qué más, qué más? Evitar repetir palabras como nombres, verbos y adjetivos. Si bien el guión literario no va a llegar a las manos del espectador, cuando yo leo ese guión como director, como equipo técnico, si encuentro estas palabras que se repiten una y otra vez, es como que entorpecen la lectura, ¿sí? Porque digo, hola Juan, ¿cómo estás Juan? Bien Juan, ¿todo bien Juan? Y es como que digo, ¿por qué? ¿Por qué esta repetición incesante del nombre de la persona, ¿sí? Lo mismo con los verbos y los adjetivos. Hace, dice, o hace, agarra, 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 agarra. Sí, todos esos verbos, que son los verbos que son verbos de acción rápida, traten de buscar sinónimos. No es la idea que ustedes conviertan esto en una obra poética literaria, pero el guión literario por algo tiene la palabra literaria detrás, ¿sí? Que sea una cosa linda de ser leída, que no entorpezcan la lectura este tipo de cuestiones. Bien, uno más, son 4 de estos y después pasamos a lo otro, ¿sí? Los errores ortográficos y gramaticales, ¿no? Ni siquiera me voy a detener en este punto. Que ustedes entreguen algo con errores ortográficos y gramaticales es un desastre. O sea, significa que no releyeron su obra. Eso es lo que piensa una persona que agarra algo que está, yo recibo un guión y veo que tiene errores de ortografía y gramática. Un error, dos a lo largo de todo el guión están siempre, eso no se preocupen. Pero si yo veo que continuadamente hay un montón de errores, lo que pienso es, esta persona que me está entregando el guión ni siquiera se tomó el trabajo de releer su obra. Y si no releyó su obra, seguramente me voy a encontrar con todos los errores anteriores. Voy a tener descripciones de espacios que no llevan a ningún lado, descripciones de personajes que no llevan a ningún lado, diálogos eternos, ¿sí? Los errores de ortografía y gramática me dan esa sensación. Primero que ensucian la obra, por eso es que se le dice que es el acné de la obra, ¿sí? Si yo me voy a ir a tomar fotografías como modelo y tengo acné en la cara, sí, qué sé yo, puedo tener una cara muy bonita, pero si tengo acné, molesta. No quiere decir que no se vaya a entender lo que estoy leyendo, pero es molesto y me da a entender eso. Y si yo creo que a ustedes no les dio el interés de leer su propia obra, ¿por qué voy a querer leerla yo? ¿Sí? Antes de entregar cualquier tipo de guión a cualquier persona, relean, relean, relean y corrijan. Y además los programas de escritura, hoy en día cualquier programa de escritura viene con el corrector asociado también. Si ustedes ven que una palabrita tiene abajo el interlineadito ese así, el zigzag rojo, préstenle atención, ¿sí? Presten atención y tengan en cuenta esto de corregir ortográfica y gramaticalmente la obra. Luego, no te apures a usar diálogos para revelar parentescos. Deja que las acciones hablen primero. Esto es algo muy común que ocurre, ¿sí? Nosotros estamos presentándole al espectador dos personajes y rápidamente queremos que el espectador sepa si son padre, hijo, amigo, hermano, tío, primo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos en un diálogo. ¿Sí? Hola papá, ¿cómo estás? O no, hola, hola tío. Hay cosas que el parentesco lo ponemos rápidamente en un diálogo y no le damos ni 3 segundos al espectador para que se pregunte quiénes son estos personajes. Y automáticamente le estamos vomitando quiénes son. Nuestro cerebro está muy acostumbrado, al cerebro como espectadores, está
muy acostumbrado a ver personas en el mundo, a interrelacionarse socialmente, y eso nos hace muy habilidosos para reconocer en base a las interacciones qué tipo de parentesco tienen los personajes. Entonces, no se desesperen por presentar los parentescos, dejen que la acción hable por sí sola. Seguramente lo va a poder hacer la acción y no van a necesitar ustedes tener que presentar parentesco. Luego, no hace falta que los que conversan se nombren entre sí muy seguidos, estas son cuestiones muy específicas de diálogo, ¿sí? Pero, hola Juan, ¿cómo estás? Bien, Pedro, ¿vos? ¿Todo bien, Juan? Estamos acá en lo de María, ¿querés venirte? Dale, Pedro. Es raro, la gente no habla así y rara vez se nombran tanto los personajes entre ellos. No lo hagan. O sea, tengan en cuenta esto y borren los nombres. No pongan sonidos como si fueran diálogos, los sonidos van en la descripción, es un error muy común que vemos todo el tiempo en los guiones, porque como a veces pensamos, si es un sonido y el diálogo también es sonido, los sonidos van como diálogos. Bueno, no. El lugar de diálogos es solo para los diálogos, los sonidos se ponen en la descripción. ¿Sí? No usen muletillas si no son una cualidad específica del personaje, el actor sabrá qué hacer. Los u, a, o, viste, boludo, tipo, esas muletillas no las pongan, ¿sí? También entorpecen la lectura y hacen que el actor, que en general los actores tienen mucho ego, es como que uno siente que le está dando instrucciones de cómo tiene que hacer su trabajo. No lo hagan, ¿sí? Dejen que el actor haga lo que el actor sabe hacer. Luego, esta es la última, ¿sí? Evitar los paréntesis en los diálogos. El 95% de los casos son innecesarios. Para los que no saben, los paréntesis se pone el nombre de quien habla, un paréntesis y abajo lo que dice. En ese paréntesis se pone una acción muy precisa que el personaje está haciendo mientras o antes de decir la línea de diálogo que tiene que decir. Puede ser con énfasis, irónico, sarcástico, o si por ejemplo son 5 personajes en la sala, podemos poner Juan, entre paréntesis, mira a Lucía y abajo lo que dice, porque entendemos que ese personaje se está refiriendo específicamente a uno de los personajes que están en escena. Muchas veces, y esto también entorpece la tarea del actor, todo el tiempo lo que va a decir el personaje, decimos el tono con el que lo va a decir. A los gritos, irónico, sarcástico, si el diálogo está bien construido, eso se entiende naturalmente. Si la palabra que estoy diciendo, yo en el contexto entiendo que viene con ironía, no hace falta poner con ironía. Lo que me da a entender es que estoy dudando de mi propia habilidad para transmitir un mensaje de una determinada manera. ¿Sí? No lo hagan, no pongan los paréntesis. Ante la duda, preferible que no lo pongan, que quede la duda. Y después, en una siguiente versión, si tienen que hacer una aclaración, la ponen. No pongan los paréntesis. Evitar que los personajes hablen de lo que ya estamos viendo, esto también es una cosa muy literaria. Muchas veces los escritores no están acostumbrados a pensar todo en imágenes, y entonces nos olvidamos de la fuerza que tiene una imagen. Y si están los personajes parados frente a un paisaje bellísimo, y el personaje dice, qué lindo este paisaje, se vuelve redundante, ¿sí? Es como lo que se conoce como tartamudeo audiovisual. Ya estoy viendo que el paisaje es una maravilla y es raro que un personaje o que nosotros cuando vamos a un paisaje bellísimo digamos qué bello este paisaje, ¿sí? No nos damos cuenta del poder y el peso que tiene una imagen y a veces empezamos a hablar sobre eso que estamos viendo. Insisto que en una primera escritura esto puede ocurrir, no pasa nada, pero después revisen. Si ponemos algo en la descripción y abajo el personaje empieza a hablar de lo mismo, en general es como que es información que sobra, está duplicada la información, no lo pongan. Después, el lenguaje formal y poético en los diálogos, ¿sí? Digamos, eso también a veces cuando nosotros lo escuchamos en nuestra cabeza queremos que los personajes hablen de manera elocuente porque nos parece que va a ser más bello. Sin embargo, en la vida cotidiana un personaje no habla de manera poética y formal. Se equivoca, ¿sí? Tiene como palabras que por ahí son de lunfardo, de uso cotidiano. Entonces, en ese sentido, esto a veces lo escribimos y no nos damos cuenta qué tan formal y qué tan poético es el lenguaje que estamos usando. Lo que hacemos en ese caso para resolver esto es hablar en voz alta, leer en voz alta nuestro guión. Ahí nos vamos a dar cuenta qué tan formal y poético va a ser lo que estamos escribiendo. Y en todo caso, bájenle un poquito el tono. Luego, si los personajes tienen edades, sexos y clases sociales diferentes, deben hablar distinto, ¿sí? Tenemos un montón de guiones en donde
el abuelo, el nieto, el primo, el hermano y la madre hablan todos de la misma manera y todos usan las mismas muletillas, el mismo lunfardo. Eso no tiene que ocurrir. Busquen hablar con personas que representen el personaje que ustedes están escribiendo, muéstrenle el guión y díganle, ¿a vos te parece que esto sería algo que diría alguien de tu edad? ¿Vos dirías una cosa así, en estas palabras, en este tono? ¿Cómo lo expresarías? Usen a las personas que tienen que ver con el tono, con lo que ustedes están diciendo, a ver si a esa persona le suena lógico y coherente que eso sería algo que fuera a decir esa persona, ¿sí? Por último, evitar los monólogos eternos. Si un personaje explica demasiado, suele ser una falla en la estructura. ¿Y saben cuál es el principal problema de esto? Que también la persona que está leyendo el guión lo ve muy fácilmente, porque en una hoja de guión que yo la miro entera a lo lejos y veo que hay un choclo de diálogo escrito así en el medio, como productor audiovisual, como director, como persona que está acostumbrada a trabajar con guiones, ya me empieza a hacer ruido. Así como lo primero que les decía, que los grandes choclos de texto en las descripciones hacen ruido y molestan, bueno, los grandes monólogos también molestan, ¿sí? Entonces, si yo estoy en un ataque de inspiración mientras estoy escribiendo mi primera versión y empiezo a escribir como loca lo que dice el personaje, no hay ningún problema. Pero después tengo que entender que mientras ese personaje está hablando, tiene que estar haciendo algo, ¿sí? Porque lo estamos viendo al personaje. Y además, si tiene que decir tanta cantidad de texto, muy probablemente vaya a tener que estar explicando un montón de cosas que el lenguaje audiovisual suele tener tendencia a poder explicar de una manera mucho más acertada para el lenguaje al que estamos escribiendo. Sí, esto no es literatura, así que traten de no usar los monólogos eternos. Bien, hasta acá los tips, estos fueron 20 tips para que ustedes vayan tildando. Insisto, esto está en el Instagram, en las historias destacadas están los Script Doctor Tips, que son estos mismos. Y también en YouTube pueden ver videos en donde explico un poco más con ejemplos este tipo de cosas. Con estos tips, ustedes lo que pueden hacer es agarrar sus guiones una vez que está terminada la primera versión y ir tildando si estas cosas las están respetando o no. Si el guión que ustedes escriben respeta todas estas cosas, va a ser un guión que la productora audiovisual que lo agarre lo va a respetar muchísimo más a este guión, ¿sí? Porque todas estas cosas van a estar respetadas, que son las cosas que las personas están buscando cuando leen el guión. Entonces, tengan en cuenta que como esto es un trabajo en equipo, y nosotros como guionistas tenemos que conquistar a la productora para que elija nuestro guión para llevarlo a la producción, es importante que nosotros respetemos las cosas y hablemos en el lenguaje que la productora está esperando que nosotros estemos hablando también. No nos cuesta nada, estamos ayudando a que del otro lado las demás personas entiendan mejor lo que queremos contar, y este tipo de cosas no afecta la estructura, no afecta la trama, no afecta el desarrollo de los personajes y nosotros podemos seguir siendo creativos igual, ¿sí? Entonces, respeten estas cuestiones, y si no las van a respetar, insisto, que sea porque está dramáticamente, porque es dramáticamente relevante, ¿sí? Está justificado dramáticamente. Bien, les decía que vamos a ver las diferencias, ¿sí? Entre concepto, estructura, trama, tema, tono, ¿sí? Y comerciabilidad. Así que vamos a ver un poquito estas cosas, ¿no? Diferencia entre concepto, estructura, trama, tema, tono y comerciabilidad. Vamos a ver rápidamente de qué se tratan cada uno de estos puntos y cuáles son las diferencias, para que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, concepto. El concepto es la idea central o el núcleo creativo de la historia. Es la chispa inicial que inspira el desarrollo de la trama, ¿sí? Acá tengo algunos ejemplos. ¿Qué pasa con el concepto? Muchas veces nos dispara una idea, nosotros empezamos a construir toda la trama, empezamos a construir todo el guión, escribimos todo el guión, y al finalizar el guión nos dimos cuenta de que por momentos me olvidé cuál era el concepto inicial que llevó a cabo, que dio lugar a que yo desarrollara toda esta idea, o lo dejé de lado, o mi concepto cambió. Lo que en un principio se trataba de un hombre que se encuentra atrapado en un bucle temporal y debe encontrar la manera de escapar,
se convierte en una historia de amor entre dos personajes de épocas distintas que se encuentran una y otra vez en el bucle, y no se trata de si quiere encontrar o no la manera de escapar, sino que se convierte más en una historia romántica entre dos personajes. No está mal que eso pase, pero ustedes tienen que tener en cuenta que el concepto de la historia que ustedes están trabajando debería estar presente de manera implícita a lo largo de toda la obra, y si yo arranco con una especie de concepto, lo tengo que mantener y en todo caso tengo que responderlo a ese concepto, si es una pregunta, una hipótesis, al final de la película, aunque por ahí no necesariamente la responda con le tengo una sola respuesta. Capaz tengo personajes distintos que abordan este concepto de maneras diferentes, ¿sí? Entonces, es como un concepto inicial, ¿sí? Es como esto es la base que da lugar a que se desarrolle la idea. Pero o lo mantengo o si lo modifico, tengo que mantener el nuevo concepto sobre el que estoy trabajando. Y tiene que quedar claro. Cuando yo termino de leer el guión, tiene que quedar claro ese concepto. Si no, parece que la idea es como que tiene 4 o 5 líneas distintas de acción. Sí, tengo un personaje que está atrapado en un bucle, pero además tengo por este otro lado una historia de amor, y además en este otro hay una investigación criminal, y además acá estoy teniendo. Entonces no termino de entender bien para dónde va la película. ¿Sí? Tengan un concepto fuerte y traten de mantenerlo, porque eso les va a dar prolijidad al relato. ¿Sí? Después, estructura. La estructura, todos sabemos lo que es la estructura. El esqueleto narrativo que organiza la historia en escenas, secuencias y actos. ¿Sí? Tenemos como ejemplo la estructura de los 3 actos, el viaje del héroe, estructuras no lineales con saltos temporales y demás. Este es un punto que yo también está bueno que lo tenga en cuenta desde el primer momento antes de empezar a escribir, pero si de golpe yo pienso una estructura de una línea de tiempo, pero después empiezo a saltar por la línea de tiempo, no hay problema. No está mal que esto ocurra. Lo que sí no debería pasar es que arranquemos con una estructura y luego la modifiquemos a mitad de camino y luego al final querramos volver, ¿sí?, a la estructura inicial, porque genera como una enorme confusión y parece que estamos dando manotazos de ahogado con lo que estamos queriendo mostrar y contar. Parecía que era una estructura o sea, sí, presenté un personaje que tiene un objetivo determinado, ok, tiene este plan de acción para llegar a ese objetivo, bien, perfecto. Y de golpe empiezo a mostrar escenas o imágenes de un pueblo fantasma, y estoy 20 minutos mostrando imágenes de un pueblo fantasma. Yo digo, ¿de qué va esta historia? Si primero me presentaste algo y después cambió completamente, ¿sí?, el ritmo de lo que me estabas contando, me estás contando otra cosa que tiene otra estructura, es como que hace que decaiga un poco el guión como un gran todo. Cuando nosotros, como script doctor, estamos leyendo el guión y vemos que viene de una determinada manera y luego cambia la estructura, ¿sí? Lo que empezaba siendo una estructura lineal, a mitad de camino empieza a cambiar y luego vuelve a ser lineal. De golpe digo, ¿por qué pasó esto? Muchas veces la estructura no lineal es un flashback. A veces vengo contando toda la historia, perfecto, así, viene toda derechita, de golpe aparece un flashback y sigue contando la historia normal. Y solamente una vez usé el recurso de flashback. Eso, en general, lo que tiende a mostrar es que no tenía que contarle algo al espectador y no supe cómo contárselo y cómo resolverlo, ¿sí? Entonces, si van a usar la estructura de flashback, usen la estructura de flashback, ¿sí? Varias veces a lo largo de su guión, que sea algo que yo hice como deliberadamente, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras de estructurar relatos, lo que es importante es que ustedes, como autores de la obra, lo sepan. ¿Sí? Bien, ya estamos casi terminando, ¿eh? Después tenemos la trama. La trama, no pongo ejemplos, esto es lo más importante que tiene un guión, es la trama, ¿sí? La secuencia de eventos específicos que conforman la historia, incluye acciones, conflictos, desarrollos de personajes. Esto es todo lo que yo voy a contar de principio a fin, ¿sí? Un pasito para el otro, atrás el otro, atrás el otro, atrás el otro, atrás el otro. Todo eso me va a dar lugar a la trama. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la trama que estamos contando. Esa secuencia de eventos tiene que tener relevancia dramática.
esa secuencia de eventos tiene que ser acción, reacción, porque puse esta acción, generó esto, y porque esta acción dio lugar a esto dio lugar a esto otro. Tiene que desencadenarse unas con otras, ¿sí? Porque si no, lo que empieza a pasar es que empiezan a aparecer escenas que no tienen relevancia dramática y que no termino de entender por qué están ahí. Eso también molesta al lector cuando nosotros estamos leyendo la obra. Todo esto que parece que yo lo estoy diciendo de manera muy tajante, ustedes pueden romper las reglas que a ustedes se les canten, y hay un montón de guiones y películas que rompen todas estas reglas. Pero es importante que ustedes conozcan cuáles son estas reglas y que si las van a romper, las rompan con estilo, ¿sí? Y que no sea que yo que estoy leyendo el guión, lo que me estoy dando cuenta es que ustedes no supieron cómo seguir adelante con la trama y entonces empezaron con los manotazos de ahogado. Eso es lo que ustedes tienen que tratar de evitar que pase con sus guiones, ¿sí? Que sea algo fluido en la lectura. Va a ayudar a que el equipo de producción que va a venir detrás tenga mayor interés en el guión que ustedes están escribiendo. Nada más, sirve para eso, para generar mayor interés en el lector. Bien, tema. Hay muchas películas que nosotros terminan y no entendemos cuál fue el tema. Y está bien, funcionan, sirven, pero si nosotros pensamos en el tema y nos detenemos a pensar cuál va a ser el tema que vamos a trabajar, que en general está muy relacionado con el concepto, ¿sí? Le vamos a dar una fortaleza a la historia y le vamos a dar como solidez a lo largo de toda la trama, ¿sí? Entonces, el tema es la idea o mensaje subyacente que la historia intenta transmitir, el significado más profundo que el público puede extraer, ¿sí? Son como esas frases hechas que uno ve en los stickers de los autos o cuando van caminando a las casas, esas bazares, están como con las maderitas colgadas, esas frases, ¿sí? La felicidad de la vida es la familia, ¿sí? Importa más la amistad que el dinero. Esos temas que son tan cliché, a nuestro cerebro de espectador nos gusta mucho. Y esto no lo digo yo como espectadora. A ustedes también les pasa, aunque no nos demos cuenta. Termina una película y si nos queda bien claro de qué fue, si esto, la lucha entre el destino y el libre albedrío, vi claramente que había una lucha ahí entre el destino y el libre albedrío, estas dos cosas que son fuerzas opuestas, que todo el tiempo nos preguntamos si las cosas están destinadas a pasar o dependen de nuestro libre albedrío. Está muy claro esto, ¿sí? La importancia, la esperanza y la resistencia en tiempos oscuros. La esperanza en esta película, Shawshank Redemption, que es Sueño de Libertad, se tradujo en Argentina, la del preso, la de Tim Robbins, ¿sí? Es un peliculón, véanlo si no lo vieron. Es como que trabaja muy fuertemente el tema de la esperanza. La película Tiburón trabaja la palabra miedo muy fuertemente, ¿sí? Hay un tiburón y hay unas personas y el tiburón se quiere comer a las personas y al tiburón hay que agarrarlo. No, no hay nada más, digo, no hace falta tener un tema muy complejo para que la historia sea eficaz y atractiva para el espectador. Incluso muchas veces todo lo contrario. Nos remitimos a los temas más cliché a lo largo de la historia de la humanidad y por ahí nos va a hacer que la historia sea más sencilla, pero como más profunda porque puedo desarrollar mucho más específicamente ese tema que estoy trabajando. Y otra cosa que nos da a tener bien presente cuál es el tema de nuestra obra es que yo pueda ir colocando indicios del tema que quiero trabajar a lo largo de todo el guión cuando lo voy escribiendo. Esto, insisto, es algo que podemos empezar a pensar tranquilamente una vez que la primera versión del guión está terminada. ¿Sí? Termino la primera versión del guión y digo, bueno, ¿qué tema yo pensé que iba por ahí de la mano con mi concepto inicial? ¿Lo mantuve, no lo mantuve? Bueno, lo voy a rescatar. Si yo quiero trabajar esto, por ejemplo, el destino y el libre albedrío, ¿cómo veo que esté siendo desarrollado en mi guión? ¿Cómo puedo construir los diálogos, modificarlos un poquito para que este tema todo el tiempo esté como saliendo a la luz para que el espectador no se olvide de que estamos trabajando sobre ese tema? ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, de que hay películas que tienen 3, 4, 5 temas, hay películas que no tienen ningún tema, pero si le ponen un tema, le van a dar un grado de prolijidad al guión que tiende a gustar mucho a la gente que viene atrás a leerlo. Tono. El tono es la atmósfera emocional que prevalece a lo largo de la historia. Oscuro, ligero, serio, cómico. Esto lo vemos muy reflejado en la iluminación, el tipo de iluminación y color que tiene nuestra película.
no es algo que sea del guionista, la iluminación, cómo está el color, ni la fotografía, ni la iluminación, ni la cámara. No es, o por ejemplo, la musicalización, ¿sí? No depende del guionista qué tipo de color va a tener la imagen y qué tipo de música voy a poner específicamente a lo largo de toda la película. Eso no depende del guionista. Pero nosotros podemos escribir de una manera que como que exude nuestro guión el tono en el que queremos contar la historia, ¿sí? Entonces, los tonos sombríos y opresivos en una historia de terror, tonos ligeros y humorísticos, ¿sí? Estas cosas de diálogos cortos y rápidos que generan mucha acción y mucha comedia, nos va dando una especie de tono y nos va dando como un ritmo específico en nuestra historia, que también colabora a que nuestro guión sea cada vez más sólido, más tridimensional y más atractivo para el espectador. ¿Sí? Si ustedes pensaban que alcanzaba con tener un personaje sólido, un objetivo, antagonistas y saber el final, bueno, no, no alcanza con eso. Eso es solo la primera parte. Pero todo esto que estamos viendo hasta acá es algo que empiezo a considerar cuando ya terminé de escribir mi primera versión del guión, ¿sí? Ocúpense de tener los personajes sólidos, de tener objetivos claros, de tener antagonistas precisos, ocúpense de eso primero. Y una vez que tengo eso, vengo a trabajar con todas esta segunda parte, que es como en la parte de la reescritura. Bien, comerciabilidad. Este es el último punto, chicos, ya estamos terminando. Muchísimas gracias por la paciencia que me han tenido hasta acá. Estas preguntas son las que se hacen los productores cuando leen el guión que tienen en la mano. ¿Por qué? Porque todas estas preguntas están relacionadas directamente con la cantidad de plata que yo voy a tener que invertir en esta película, ¿sí? Entonces, todas estas preguntas, ¿sí? ¿Cuántas locaciones tiene? Si un guión tiene 5, 6, 10 locaciones o tiene 70 locaciones, que además está en 10 países distintos, y no sé si me va a dar el cuero para hacer eso. Prefiero hacer algo que tenga menos locaciones, por ahí menos actores, ¿sí? Si ustedes pueden construir una historia que tenga la menor cantidad de locaciones posibles, con el menor número de actores posibles, que sea filmada la mayor cantidad de tiempo que se pueda en interiores, que no tenga necesidad de filmar con clima extremo, que quizás las escenas de acción que tengo no sean caras de realizar. Bueno, todas estas preguntas, cuanto, digamos, hay veces que si empezamos a achicar nuestro guión a nivel presupuestario, por ahí a veces termina perdiendo calidad artística, ¿no? Digamos, pero tenemos que tener en cuenta que los productores se van a hacer estas preguntas cuando vean y lean nuestro guión, ¿sí? Estas preguntas, yo puedo escribir un guión que tenga todas las locaciones que yo quiera, que se desarrolle en todos los países que yo quiera, que tenga un número de actores, un montón, no solamente actores principales, puede tener extras, ¿sí? Quizás mi película transcurre, la mitad de la película transcurre en escenarios de manifestaciones, recitales, partidos de fútbol, estadios. Los productores se agarran la cabeza, ¿sí? Porque son cosas que necesitan mucha producción y en general van a tratar de bajar el nivel de gasto lo más que se pueda, porque claro, nosotros como guionistas no somos los que vamos a ir a poner la plata, es más, queremos que nos paguen por escribir, pero ellos son los que tienen que poner la plata y entonces se van a hacer estas preguntas. Y en la medida en la que puedan van a tratar de reducir todos estos aspectos del guión. Si nosotros hicimos un guión que tiene 20 escenarios distintos, pero 7 de esos escenarios se parecen un poquito, el productor va a venir y los va a meter todos adentro del mismo escenario. Entonces, la respuesta a esto no es hacer el guión más barato que se pueda, que igual sí, traten de hacerlo. La respuesta es lo que yo vaya a poner, que sé que quizás va a ser un poco caro, de nuevo, ¿qué? Que sea relevante dramáticamente, ¿sí? Que sea importantísimo para la trama que eso esté en mi guión, en mi película. Yo una vuelta escribí un guión de largometraje sobre la vida de Soren Kierkegaard, el filósofo danés que vivió en los años 1800. Lo pongo en una productora danesa, fui a hablar con una productora danesa y lo que me dijeron fue, este guión es carísimo. ¿Por qué es carísimo? Porque es un guión épico, es de época. Era la historia de vida de este personaje que transcurría en ese momento histórico. ¿Y qué me dijeron? ¿Por qué no agarrás toda la filosofía de Kierkegaard y la traes al presente y que un grupo de jóvenes quizás esté trabajando en la filosofía de Kierkegaard?
qué sé yo, la idea no es mala, pero no es el guión que yo escribí. Yo escribí un guión biográfico de la vida del filósofo danés. Cuestión, ¿qué resultó de eso? Mi guión ahora está cajoneado. Yo en algún momento de mi vida sé que lo voy a tratar de llevar a la realización. Hoy no es el momento, pero estas cosas les van a ocurrir en los guiones que ustedes estén escribiendo. Las cosas que sean caras de realizar van a generar problemas en la comerciabilidad del proyecto, ¿sí? ¿Sí? También esta cosa de la demanda del mercado, esta es una pregunta bastante fea, porque cuando nosotros estamos escribiendo un guión, desde que yo me siento a escribir el guión hasta que ese guión ve la pantalla, pueden pasar como 5 años. Entonces, la demanda del mercado es algo que es muy fluctuante, no lo puedo saber, pero cuando la productora agarre el guión, va a pensar cuál es la demanda del mercado y si ese guión está respetando la demanda del mercado o no. Si la respuesta en ese momento es no, no agarren ese cajón y lo metan en una hoguera y lo quemen, porque puede ser que dentro de 2, 3, 4 años la demanda del mercado cambie y de golpe haya gente que esté más interesada en los proyectos que ustedes están realizando, ¿sí? Entonces, no se frustren si por ahí presentan el guión en una productora y porque estaban pensando en las demandas del mercado lo rechazaron. Por ahí en 4 o 5 años lo agarran y sirve y la demanda del mercado está en boga en ese momento. O sea, estas son cuestiones que cuando nosotros estamos escribiendo tenemos que tener en cuenta que los productores se van a hacer, estas preguntas se las van a hacer ellos. Entonces, va a depender de nosotros como autores que hagamos o no hagamos, o tengamos o no tengamos en cuenta todas estas cuestiones cuando nosotros estamos escribiendo nuestro guión. Y en última instancia será una decisión nuestra, que la productora venga y me diga, mira, esto es carísimo, no lo puedo filmar, bueno, lo dejo en stand-by, porque yo esto igual lo quiero filmar de esta manera. Quizás sí te agarro toda la filosofía de Kierkegaard y te escribo otro guión completamente distinto, que sea actual, que sea barato, que respete las características que vos querés. Pero este guión particularmente yo quiero que tenga estas características. Entonces, bueno, es caro, ok, lo voy a dejar para más adelante, ¿sí? Pero entiendan que como el proceso de realización cinematográfica es un proceso grupal, estas cuestiones las van a tener en cuenta los productores cuando nosotros mostramos nuestro guión. O sea que si vamos a hacer algo caro, que esté justificado dramáticamente, ¿sí? Bien. Entonces, a raíz de eso que yo les fui contando, ¿sí? Concepto, trama, estructura, protagonista, todo eso, en base a eso, nosotros, los que nos dedicamos al script doctoring, hacemos una grilla de clasificación, ¿sí? Que, insisto, que ustedes, una vez que hagan toda una primera revisión como sus propios script doctor, igual después va a ser quizás viable y recomendable que ustedes le entreguen su obra a un script doctor para que siga profundizando y corrigiendo y mejorando el guión. Pero en base a esta grilla de clasificación, ustedes pueden como darle una primera clasificación personal a sus propios guiones, ¿sí? Esto es súper práctico, porque ahora que ustedes ya tienen en esta masterclass, en este PDF, qué es la idea de concepto, cuál es la idea de trama, cuál es la estructura, ¿sí? Digamos, el tema, el tono, la comerciabilidad, como ya van entrando en tema, y ustedes pueden ir chequeándolo en sus propios guiones, ustedes le pueden ir poniendo un puntaje a sus propios guiones. Si ustedes ven que por ahí los diálogos, bueno, en este momento en la primera versión son un 2, son un 1, son horribles los diálogos de este guión, son horribles. Bueno, en este momento yo sé que son horribles, pero me está dando algo muy conscientemente y muy visual para que yo pueda ponerme a trabajar después, ¿sí? Si mi concepto está clarísimo, listo, le clavo un 5, estoy re contenta con mi concepto, mis protagonistas son lo más, los amo, son súper sólidos, 5, 5, 5, 5. Y de golpe digo, bueno, la comerciabilidad, mierda, bueno, la comerciabilidad no, este es un guión súper caro. Por ahí le pongo un 2, pero ya voy viendo cuáles son las áreas en las que yo voy viendo que mi guión puede llegar a ser puede estar un poquito más flojo. Y cuáles son las áreas en donde quizás puedo decir, acá me relajo, porque esta área sé que la tengo más bien dominada. Un guión tiene que tener 5 en todas estas áreas, pero yo puedo saber cuáles son las áreas que tengo que modificar en base a mis propios conocimientos, mi creatividad, las cosas que yo fui haciendo. ¿Sí? Bien, muchas gracias.